Buenas tardes. Gracias por sintonizar a Bufete Emanueli, el podcast. Les habla Rolando Emanueli Jiménez, abogado del Bufete Emanueli. Y estamos aquí para otro episodio de Bufete Emanueli, el podcast. ¿Cómo estás, Mónica? Todo bien, ¿cómo estás tú, Rolando? Estoy bien, estoy contento, ¿verdad? Porque cada vez que nos reunimos aquí podemos compartir nuestra información, nuestro conocimiento sobre temas bien importantes. Buenos temas, hemos tenido siempre una buena respuesta en términos de las personas que se conectan, las personas que ven luego este episodio en YouTube, que lo ven como podcast también en las plataformas de podcast. Por tanto, si usted no lo puede ver hoy, se lo pierde en el live, porque esto está también en vivo en las páginas de Facebook del Bufete Emanueli y en la página de Instagram del Bufete Emanueli. Si usted no puede verlo en el momento en que está vivo, puede ir a la página de YouTube del Bufete Emanueli y también a las plataformas de podcast. Así que vaya allí, suscríbase a esas plataformas y dele like también para que nosotros tengamos una retroalimentación de cómo está impactando el podcast a la comunidad. Hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar de los despidos injustificados, ¿verdad? De la ley de despido injustificado y todo lo que eso implica para las personas, ¿verdad? Que están en el mundo laboral y que es tan importante conocer cuáles son los derechos. Usted no puede hacer valer sus derechos si no los conoce y por eso es importante tener toda esta información. Mónica, vamos a hablar de la ley 80, esa famosa ley 80 que establece la prohibición de que se despida a las personas injustificadamente. ¿Qué nos puedes decir sobre la ley? Pues mira, si la ley 80 es la ley sobre el despido injustificado, primeramente hay que mencionar a quién le va a aplicar esa ley. No es a todo el mundo, se le aplica a los empleados, pero que también son empleados a término indefinido. ¿Qué significa término indefinido? Cuando te contratan no te dicen hasta esta fecha que tú vas a trabajar, no, está indefinido. Es importante mencionarlo porque además de empleados existen los que son contratistas que trabajan por servicios profesionales. Esta ley no les aplica, salvo a que el patrón en realidad los trate como empleados, aunque supuestamente son contratistas, ya eso es otra cosa, pero por regla general, entonces a los contratistas esta ley no le va a aplicar, tampoco le va a aplicar a esas personas que sí tienen un contrato a término definido. Usted tiene la expectativa de trabajo hasta donde dice ese contrato, así que le aplica a las personas que están trabajando de manera indefinida. Y esa ley tiene entonces unas definiciones de lo que el empleado puede hacer o no puede hacer en el trabajo. ¿Qué razones puede tener el patrono para despedir a un empleado y qué pasa si lo despide sin justa causa? ¿Cuál es el ámbito realmente de la ley además de eso? Sí, la ley explora básicamente y te dice qué es justificado y qué es sin justa causa o injustificado. Las causas para que un patrono pueda votar o despedir a un empleado con justa causa, o sea, justificadamente, hay varias. Y lo dice la ley. Puede ser, por ejemplo, que haya cometido un crimen. Puede ser que entonces no haya avalado las reglas y los reglamentos del patrono, que se le ha ya dicho varias veces, se le han enviado warnings, se le ha tratado de corregir una conducta y el empleado no la ha corregido. Básicamente que haya una causa correctamente en derecho y la ley las menciona para que puedan entonces despedir a ese empleado. Pero también hay unas causas que no tienen que ver nada con el empleado. Entonces puede ser un despido por justa causa si el patrono, por ejemplo, ya no tiene el mismo volumen de negocios y por ende tiene que cerrar operaciones o tiene que cerrar una parte de las operaciones o tiene que hacer un tipo de reestructuración porque ya no puede con las operaciones que tiene. Así que en ese caso, si tiene que despedir gente porque va a cerrar una oficina, pues eso sí es por justa causa y no se le atribuye, no es por algo que hizo el empleado, sino por una necesidad que tiene el patrono. Entonces, por el otro lado, ¿qué es un despido que es injustificado? Por ejemplo, que un día tú te presentas a trabajar y te despiden y no te tienen una razón. Y tú no sabes por qué. Nunca te han dado ningún tipo de warning, nunca ha habido una queja, evaluaciones perfectas o evaluaciones muy buenas y no hay ningún tipo de causa. Eso es un despido sin justa causa. También puede ser que el empleado sea discriminado y esa es una de las razones por la cual se está despidiendo. Se está discriminando por su edad o se está discriminando por su raza, por su género, lo que sea. Eso es una causa de despido injustificado. También puede ser que suspendan ilimitadamente a un empleado y la ley te dice que se supone que si es una suspensión por más de 3 meses, realmente es un despido. Así que hay varias causas, lo dice la ley, de cuándo va a ser injustificadamente.
Y dentro del contexto de la ley también están las penalidades que tiene el patrono si comete el acto de despedir a una persona sin justificación, ¿verdad? ¿Cómo es que maneja la ley eso? Correcto, sí. La causa primordial o la consecuencia primordial sería la mesada. Se supone que se le pague una mesada al empleado y la mesada se va a determinar de si empezó su trabajo antes de la reforma laboral del 2017 o después. Porque cuando llega la reforma laboral, pues cambian básicamente los números, porque la mesada se basa en los años de servicio de la persona o los meses de servicio y pues obviamente también cuánto es que generaba, porque así se hace el cálculo de cuánto va a ser la mesada de esa persona. Y eso es una penalidad para el patrono, eso es algo que está fijo por la ley y se da como penalidad, no compensa por daños y perjuicios. Correcto. Eso básicamente la mesada es lo que le tocaba a ese empleado por ser despedido, pero sí hay otras causas que se le pueden imputar al patrono. Y por ejemplo, en el caso de que el despido haya sido por algún tipo de discrimen, ahí pues hay otra compensación que el empleado pues pudiera buscar de su patrono. Así que la ley como tal tiene como tres partes, ¿verdad? La definición de a quién le aplica. Le aplica a los que son empleados. ¿Y quién es empleado? Una persona que ha sido contratado sin tiempo determinado. Porque los que hayan sido contratados a término o por un proyecto específico, pues empieza el empleo, pero termina específicamente, y cuando ese evento de terminación se da, pues no hay un despido injustificado. Está planificado que la persona deje de trabajar en cierto momento, ya sea por un proyecto o sea por un tiempo específico que se determinó, un contrato a término, ¿verdad? Pero está el issue de los contratistas independientes que a veces son realmente empleados contratados para hacer tareas que están totalmente supervisadas por el patrono y que el empleado también está contratado a tiempo indeterminado sin que se haya establecido un término específico. Y entonces el patrono quiere ocultar la realidad de ese empleado, de que está empleado de verdad, y le da un contrato de servicios profesionales. ¿Cómo es que pasa eso, Mónica? Así mismito. Básicamente es como un subterfugio el contrato de servicios profesionales para realmente mantener un empleado. Y en derecho dicen que la cosa no hace, o el nombre no hace la cosa. Sí. Y eso es precisamente lo que sucede. Les dan un contrato que dice que es de servicios profesionales, pero en realidad los trata como un empleado. ¿Y qué significa que te traten como un empleado? Por ejemplo, tienes un horario, a lo mejor poncha, ¿verdad? Dentro de ese horario. No tienes... Te están tratando como un empleado porque tienes que estar en un lugar fijo, tienes que estar en unas horas fijas, haces un trabajo de empleado, sin embargo no te dan los beneficios de ser empleado, que por ejemplo son licencia de enfermedad, licencia de vacaciones, tienes que tener horario de almuerzo, una hora o media hora si se pacta entre ambas partes, así que te utilizan como un empleado, pero en realidad los beneficios de los empleados no te lo están dando, y una de las cosas que pasa cuando eres contratista independiente es que la misma persona tiene que pagar su seguro social. No hay una aportación del patrono, el patrono solamente va a pagar el 10% que es de Hacienda por servicios profesionales, pero en realidad esa persona que está trabajando como un empleado no recibe los beneficios y aparte tiene que estar pagando sus propias contribuciones y tiene que pagar también pues su seguro social. Así que realmente es una violación de la ley, porque tú estás ahorrándote como patrono un dinero que se supone que tú pagues por razón de que tienes una relación patrono-empleado. Y la gente, por ahorrarse ese dinero, viola la ley, le viola los derechos al empleado, porque entonces va a pretender decir que el empleado no estaba empleado como tal a tiempo indeterminado y va a tratar de negarle cualquier beneficio que tenga el empleado, pero eso no le priva al empleado realmente de sus derechos. Si el empleado tiene que ejercitar una causa de acción por despido o por discrimen, puede alegar que el contrato de servicios profesionales fue un subterfugio para no pagar lo que corresponde a un empleado, ¿verdad? Para no hacer las aportaciones, para no hacer las deducciones que corresponden, para no tener días de vacaciones, enfermedad y las licencias que tienen los empleados, porque el patrono hace eso para tratar de evadir esa responsabilidad y que le salga mucho más barato. Pero realmente en muchas de las ocasiones se le ve la costura a eso, porque hay unas definiciones y unos criterios que se utilizan para determinar si una persona es o no es un contratista independiente. ¿Tú nos puedes mencionar algunos, Mónica? Sí, tanto en el ámbito federal como también el tribunal ya ha interpretado
¿Cuál es el análisis que se hace? Ese análisis para entender si esa persona en realidad es un empleado o en realidad es un contratista. Y una de las primeras cosas es si tiene la libertad de ir y venir, es decir, si tiene la libertad de trabajar desde otro lugar, si tiene la libertad de hacer su propio horario. Eso quiere decir, y como estábamos hablando primero, que hay muchos patronos que en realidad son patronos, tienen empleados, pero le hacen un contrato de servicio, pero tienen que estar 8 a 5 en la oficina y tienen que ponchar y no tienen ningún tipo de poder decisional de cómo van a hacer el trabajo. Esa es la segunda parte del análisis. ¿Cuánto control tiene el patrono sobre esa persona? Si tiene poco control, es un contratista, porque el contratista es como un tipo de negocio. Pero si tiene mucho control y establece todas las pautas de desempleo, es un empleado. También se ha determinado cuál es el tipo de trabajo, porque hay unos tipos de trabajo donde por la naturaleza de ese trabajo no pueden ser contratistas. Y una de esas cosas es, por ejemplo, los meseros. Hace muy poco comenzó una demanda, que entiendo que todavía está en el tribunal, sobre meseros que realmente se supone que fueran empleados, pero los trataban como contratistas. Entonces, parte de esas cosas, como bien lo mencionaste, es un subterfugio porque, por ejemplo, en el caso de los meseros, tienen unas propinas. Y ellos estaban siendo privados de esas propinas, están siendo privados también de que puedan ejercer pues su derecho a que se le pague esa aportación patronal que tienen. Sí, y es absurdo decir que un mesero es un contratista independiente, porque el mesero tiene que trabajar en una localidad específicamente. El mesero tiene que seguir unos protocolos, tiene que seguir las reglas del empleo, tiene que cumplir con los procedimientos que haya de sanidad, de limpieza, de lo que sea. Todo eso lo controla el patrono. El patrono pone todas las reglas. Realmente ese mesero no es un negocio que esté haciendo un contrato para prestar unos servicios profesionales. Es realmente un empleado. Y entonces tú lo sometes a ese sistema, no le das vacaciones, no le das licencia de enfermedad, no tiene licencia de maternidad y lo hace a propósito. Pero ese empleado, que es lo importante y la moraleja para el patrono, ese empleado puede llevar una acción y decir, ¿sabes qué? Tú me tenías a mí como contratista independiente, pero eso es falso, yo no era un contratista independiente. Y en ese sentido, el patrono tendría que pagarle todas las licencias, todos los derechos que no le pagó a el empleado y que no pagó por este subterfugio. Y entonces, si hubieras tenido que pagar una mesada, que en muchas ocasiones es una cantidad pequeña, particularmente los empleados después de la reforma laboral del 2017, pues ahora vas a tener que pagar horas de alimento, horas de vacaciones, enfermedad, y entonces eso tiene penalidades. Y entonces un caso que podría haber sido pequeño se convierte en un caso enorme que a lo mejor ocasiona el cierre de tu negocio. Así que es tan importante no querer pasarse de listo utilizando contratos de servicios profesionales cuando en realidad la persona no es un contratista independiente, que en su momento, si hay un pleito, podría costarte la viabilidad económica de tu negocio, porque podría ser una reclamación importante, más cuando tú haces eso con muchos empleados a la vez. Si tú haces eso con muchos empleados a la vez, entonces si viene una reclamación, todo el mundo se entera, todo el mundo va a reclamar, y entonces sí, que podría ser bien difícil para ese negocio recuperarse. Y es bien importante también que el patrono, cuando vaya a contratar a alguien y piense y entienda que a lo mejor pudiera ser un contratista, pues analice todas estas pautas. Yo mencioné las más importantes, pero en realidad hay una lista que así se puede analizar si en realidad esa persona es un contratista. Porque como dijiste, tú lo puedes tratar como un contratista supuestamente por medio de un contrato de servicios, pero en el tribunal se puede determinar que en efecto no era un contratista y, por ejemplo, le puede aplicar la ley 80 y tienes que pagarle su mesada. Sí, y realmente en la mayoría de las ocasiones es fácil, porque tú le preguntas al empleado que era contratista, tratado como contratista, le preguntas, ¿y quién mandaba en el local, verdad? En la oficina, ¿quién mandaba? ¿No? Fulano de tal. ¿Cuál era la jerarquía? ¿Quién te supervisaba? Fulano. ¿Hay algún reglamento? Sí, hay un reglamento. ¿Qué establece ese reglamento sobre lo que tú haces? Que yo tengo que hacer todas las cosas de esta manera. ¿Había un horario de trabajo? Sí, de tal hora a tal hora. Pues mira, aquí no hay nada que discutir. Claramente. Es una persona que es empleada, no importa, el nombre no hace la cosa, como tú mencionaste anteriormente. Y eso le puede ocasionar una responsabilidad. No renuncia el empleado a su derecho como tal por el mero hecho de que el patrono le ponga la etiqueta de contratista independiente. Así que ese empleado puede demandar y reclamar los derechos laborales que no se cumplieron.
Y eso es bien importante. Cada lado tiene que saber dónde está parado cuando entra en una relación de contrato, ¿verdad? De empleo, que está disfrazada como una de contratista independiente. Eso es algo que ocurre con mucha frecuencia y está mal. El otro tema, mencionamos a quién le aplica. Vemos entonces el tema del empleado a tiempo indeterminado, que tiene que cumplir con las reglas, y vemos entonces el famoso contratista independiente y lo que ocurre con él. Pero entonces la otra parte de la ley es lo que es un despido. ¿Cuándo es que un patrono puede despedir correctamente? ¿Cómo empezamos por ahí? Pues mira, más allá de lo que mencionamos de, ¿verdad?, la diferencia de que hay unas veces en que puede ser justificado y otras veces que no, pero en el caso, por ejemplo, de que sea justificado, como se supone que sea, el patrono debería escribir una carta de despido para que el empleado pueda entender que lo despidieron y la razón por la cual lo despidieron. Y su obligación no termina ahí, porque si hay unas vacaciones, por ejemplo, que se tienen que liquidar, se tienen que liquidar. Si hay un pago que no se le ha dado a ese empleado, le tienen que entonces dar ese pago hasta el punto donde trabajó. Y es importante también en esa línea que tengan un reglamento de empleados, porque a veces quieren despedir a un empleado por una conducta que en realidad no es una ofensa tan grande, por ende no necesariamente el despido tendría que ser la primera opción, pero tampoco tiene reglas de conducta en el reglamento. Entonces cuando van a tratar de probar que en efecto fue justificado, no hay normas claras en el reglamento, y entonces ahí hay una discordia, ¿verdad? Correcto. Para que un empleado sepa qué tiene que hacer en el empleo, tiene que haber un reglamento, un protocolo, un reglamento de conducta, las reglas que aplican en el empleo, como las situaciones de violencia doméstica, de hostigamiento sexual, de discrimen en el empleo. O sea, que cada empleado tiene que estar informado, y de hecho el Departamento del Trabajo exige, y te puede poner una multa bien alta, que haya una rotulación, unos posters que tienen todos los derechos laborales, para que el empleado esté al tanto de que se tiene que cumplir con una serie de cosas. Si no hay esa reglamentación, ¿cómo tú puedes amonestar, supervisar a un empleado? El empleado tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la descripción de las tareas de mi empleo? Porque si no hay una descripción de las tareas del empleo, tú no me puedes acusar de que yo no estoy haciendo lo que se supone que yo haga, si tú no me has explicado qué es lo que yo tengo que hacer. Así que hay unas obligaciones mutuas ahí. El patrono tiene que tener el reglamento, los protocolos de trabajo, las descripciones de tareas, y normalmente, por la naturaleza de la propia ley, se recomienda que sea o que haya una normativa de disciplina progresiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que no puedes despedir, la ley 80 no favorece el despido por una sola falta. Es cuando la conducta del empleado es de tal gravedad que implica una alteración, ¿verdad?, una obstrucción que afecta directamente a las operaciones de la empresa. La empresa no puede trabajar con esa conducta que está desplegando el empleado. Pues si eso ocurre, pues tú despides, por ejemplo, un acto de agresión en el empleo, un acto de hostigamiento sexual grave, una agresión sexual, una situación de violencia doméstica, cosas así de graves, pues dan base para un despido inmediato, fulminante. Y la ley permite eso y lo estipula. Pero en el caso de incumplimiento de las tareas, por ejemplo, las tardanzas, que es algo que uno puede pensar que es trivial, pero en algunos negocios no es trivial, porque la producción tiene que empezar en tal momento, ¿verdad? El teléfono hay que contestarlo en tal momento, y una persona no llega nunca. Pues mira, ahí es que el patrono tiene que aplicar la disciplina progresiva. Y normalmente, aunque esto no es que esté escrito, la gente habla de 3 strikes, ¿verdad? Al tercer strike te ponchaste y tú tienes una serie de medidas como patrono que pueden tomar, como por ejemplo la conversación personal, que puedes documentar en el expediente del empleado, el memo por escrito, donde está diciendo, fíjate, esta es la segunda vez que te llamo la atención. Puedes suspender a un empleado por un tiempo, que no puede ser más de 3 meses, porque si más de 3 meses es un despido. Y entonces, una vez tú pasas por estas medidas, que no necesariamente tienen que estar todas y en el mismo orden, pero sí, tiene que haber un esfuerzo del patrono por tratar de corregir la conducta del empleado, un esfuerzo razonable, por tratar de hacer entender al empleado que lo que está haciendo está mal y que tiene que mejorar. Hay el otro concepto de los planes de mejoramiento, ¿verdad?
me parece que PIP, que le dicen en el mundo laboral, en donde dice, mira, estás fallando en esto, estás fallando en lo otro, vamos a tomar estas medidas contigo, vamos a darte ayuda para que fortalezcas estas áreas, y se hace un plan estratégico. Y si al final de ese plan el empleado no ha mejorado, pues se procede al despido. O sea que hay una política pública de la ley laboral de que el despido no sea inmediato, sino que se le dé la oportunidad al empleado. Pero si el empleado no aprovecha la oportunidad o el empleado no puede mejorar, entonces en esa instancia el patrono podría despedir. Eso es la famosa disciplina progresiva que ayuda al patrono a evitar una reclamación de despido injustificado en su momento, porque el patrono va a responder, pero es que yo te despedí por esto, yo te di un memo, yo te di una amonestación verbal, yo te suspendí, te puse en un plan de mejoramiento y tú no pudiste cumplir, estás despedido. Un juez que ve eso, pues va a ver que hay un historial, está documentado, y al estar documentado, pues entonces el despido procedía como cuestión de derecho, y eso es bien importante conocerlo. Y asimismo, al revés, es importante que el empleado también documente si hay alguna represalia que siente que el patrono está cometiendo en su contra, porque en su día cuando lo despida injustificadamente, pues al igual va a tener una documentación donde dice, mira, en tal fecha pasó esto. Hubo una represalia, yo tuve evaluaciones perfectas, y puedas tener tus evaluaciones y sepas que en efecto pues fue sin justa causa. Y hablando de eso también es importante saber que las renuncias pueden ser o también puede estar cobijada por la ley 80 cuando son básicamente un despido que es constructivo. Se le llama así cuando la renuncia, el empleado tiene que renunciar porque el patrono básicamente lo está obligando a renunciar por varias razones. Por un trato exageradamente injusto, porque está quitándole tareas, porque está hostigándolo, acosándolo laboralmente, y ese empleado ya no puede trabajar ahí, tiene que renunciar, puede estar cobijado por la ley 80. Sí, y también están los asuntos de la reestructuración de los negocios, los cambios en la producción, cambios operacionales que hacen ya que ese empleo no haga falta. Y así son cambios en el patrono que hacen innecesaria la plaza, o que la plaza ya no se ajusta a las circunstancias de negocio, y la ley permite que se despida, ¿verdad? Los famosos layoff, donde le dicen, mira, realmente se acabó la producción, esta línea no tiene clientes para comprar la producción, pues entonces pues ya no puedes trabajar. Pero en términos de la conducta de los empleados, esa es tal vez lo que más se ve, en donde el empleado se queja de que la cogieron conmigo. El empleado se queja de que el patrono o el supervisor es demasiado riguroso, demasiado fuerte, que no le quita los ojos de encima, que no le quita el puño de la cara. Pues se dan esas situaciones. Entonces ahí hay que ver realmente cuál es el balance de las circunstancias, ¿verdad? ¿Tú estabas cumpliendo con tus tareas? ¿Cómo estabas cumpliendo? ¿Tenías evaluaciones periódicas? ¿Te hicieron señalamientos en esas evaluaciones periódicas? ¿Sí o no? Si no te hicieron señalamientos, ¿cómo es que está ocurriendo esto, verdad? O sea, se hace una evaluación integral de cuál era la conducta del empleado en el lugar y cuál era la conducta del patrono para ver si la conducta era razonable. Recuerden que cuando habla de despido injustificado, estamos hablando de un término de razonabilidad. ¿Fue razonable el despido? Sí, porque el patrono tenía normas, porque el patrono siguió un procedimiento, porque te dio todas las oportunidades y tú no pudiste mejorar, pues ahí te despidió. Y el empleado puede decir, no, el despido fue injustificado porque me trataron discriminatoriamente, porque me trataron con más rigor que a los otros empleados que estaban igualmente situados. Muchas veces el discrimen se da de esa manera. Empleados que son de la misma categoría o que hacen lo mismo, y una está embarazada, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tratan a la embarazada diferente, y al tratarla diferente y después eventualmente despedirla, pues se puede establecer que la razón del despido fue por razón del embarazo. Así que hay muchas circunstancias que permiten que el empleado pueda alegar un despido injustificado, y puede ser que ese despido injustificado esté motivado por unas razones discriminatorias, o puede ser también como parte de una represalia, que es cuando el patrono toma una acción adversa en tu contra por razón de que tú hiciste alguna queja, activaste algún protocolo
dentro de la empresa o en cualquier otro foro, hablaste sobre tus condiciones de trabajo en cualquier otro foro y el patrón se entera y entonces te despide. Pusiste un post en Facebook y te quejaste de cómo era el trabajo en esta empresa, el patrón no se entera y te despide al otro día. Bueno, esa es la ley de represalia y eso siempre y cuando la información que pusiste no sea falsa, libelosa, ¿verdad? Pues podría entenderse que están incurriendo en represalias. Así que esto va todo de la mano, va el despido injustificado, si hay justa causa o no hay justa causa. Si no hay justa causa, ¿cuál es la razón real? La razón real es un discrimen, o la razón real es represalia, o las dos, porque puede darse discrimen y represalia. Pero el umbral es siempre el despido injustificado. Si el despido está justificado, pues es bien difícil probar que hubo un discrimen, porque el patrón no tenía razones para despedir. Lo malo es cuando el despido no está justificado. Ahí es que entonces tú te preguntas, ¿y por qué te despidieron? ¿Qué razón había detrás de eso? Y ahí es que uno puede encontrar tal vez indicios de discrimen o una represalia por la situación que se vivió dentro del patrono en ese momento. Entonces, ya para ir recogiendo, tenemos quién es empleado, quién es contratista independiente, cuándo se puede despedir, cuándo no se puede despedir, las diferentes reclamaciones que se pueden hacer en ese mundo laboral. Pero entonces tenemos la mesada. Explícanos en qué consiste la mesada. El tema de la mesada, pues habíamos mencionado que depende de cuándo comenzaste a trabajar, si comenzaste antes de la reforma laboral del 2017 o después, porque hay una cuantía distinta, un cálculo distinto. Y básicamente si comenzaste antes, pues obtienes entonces 2 meses de salario y 1 semana. No lo estoy invirtiendo, ¿verdad? 2 meses y 1 semana por cada año de servicio. Correcto. Esto es de 0 a 5, es decir, si llevas de 0 a 5 años, pero si empezaste después de la reforma laboral, entonces son 3 meses y 1 semana por cada año de servicio, pero la reforma laboral estableció que es hasta 9. Así que hay un tope para esas personas que trabajaron o que comenzaron a trabajar después de la reforma laboral. Y uno de los análisis que se hace precisamente es cuánto dinero sería la mesada, o sea, porque hay que saber cuánto cobrabas para saber cuánto sería un mes tuyo de salario. Y entonces ahí establecer también si vale la pena tu interacción para esto, si en realidad la mesada, otra cosa que hemos visto es que vienen como que eran contratistas, pero realmente eran empleados. Así que de nuevo la mesada le va a aplicar también porque no eran contratistas, eran empleados. Así que esas personas que estaban bajo el contrato de servicio, pero en realidad era un subterfugio, sí tienen derecho a esta mesada. Sí, hay que decirle al público que si usted va a hacer una consulta con un abogado por razón de un despido injustificado, lleve la información de sus ingresos. Sí. Porque hace falta calcular cuánto sería la mesada, ¿verdad? Dependiendo si es antes de la ley 4 del 2017 o después de la ley 4 del 2017. Después la mesada está limitada porque pues hasta 9 meses de mesada. Y eso pues afecta la viabilidad de los casos. Cuando digo que afecta la viabilidad de los casos es que un litigio laboral es costoso, toma tiempo, es oneroso y hay que ver si vale la pena llevar el caso porque la mesada es sustancial. O cuando hay discrimen, sí, el caso vale la pena porque hay daños y perjuicios. Y se le condenaría al patrono no solamente a pagar la mesada, sino también a pagar los daños realmente sufridos por el cliente. Depresión, sufrimiento de angustias mentales, pérdida de las capacidades, ¿verdad?, para conseguir otro empleo. O sea, hay muchos conceptos por los cuales se puede reclamar daños y perjuicios. Además de que hay penalidades dentro de las leyes de discrimen y de represalia. Hay penalidades que pueden hacer que la cuantía de la compensación sea sustancial y eso tiene que evaluarlo el abogado cuando usted va y lo consulta. Por eso es que es importante que lleve por lo menos para la primera consulta el asunto de cuánto ganaba para que se pueda calcular esa mesada. Y el patrono, ¿verdad?, que va a despedir debe estar bien seguro que ese empleado no tenga una reclamación por discrimen. Tiene que evaluar las circunstancias, porque hay, por ejemplo, personas o clases que son protegidas, como son las personas que tienen más de 40 años, por ejemplo, en donde podría haber una inferencia de que hay un discrimen, ¿verdad?, por razón de edad. Y eso, el patrono, antes de tomar una decisión, debe consultarlo con su abogado o abogada
para que la decisión sea la más correcta, para que no haya una responsabilidad civil por razón de ese despido. Así que esto es todo un balance, ¿verdad?, de intereses. ¿Qué cosas se le pueden recomendar a cada cual, al patrono y al empleado en estas situaciones? ¿Qué tú podrías decir? Totalmente, como mencionaste, en cuanto al patrono como tal, si entiende que va a despedir a alguien, tiene que analizarlo. ¿Va a ser un despido justificado o es un despido injustificado? ¿Está preparado para pagar la mesada o no? Y en el caso del empleado, entonces, muchas veces vienen las personas y dicen, me despidieron, voy a tener derecho a una mesada. Pero hay que analizar todo lo que dijimos ahora en el podcast. Hay que analizar si fue justificado, si no fue justificado, si eres una persona elegible, porque ya dijimos que los que son elegibles son aquellos empleados a término indefinido. Así que hay que, primero que todo, hacer ese assessment, analizar si eres una persona elegible y si tu despido, en efecto, fue injustificado. Y lo importante es, ¿verdad?, para empezar, que ese patrono tiene que tener reglamentación, que el patrono tiene que poner en vigor la reglamentación. Si tú dices que vas a evaluar los empleados y se te olvida evaluar los empleados, entonces, ¿cómo tú vas a decir que el empleado está incumpliendo con las tareas? Claro. ¿Cómo tú vas a decir que el empleado está incurriendo en una conducta que afecta las operaciones de la empresa? Tiene un caso bien débil para un despido. Así que tú tienes que tener tu reglamentación y tienes que aplicar tu reglamentación rigurosamente para que cuando se despida a alguien por justa causa, y haya una reclamación, porque esto no impide que no haya una reclamación, ¿verdad? Pues entonces tú dices, mira, aquí está el expediente del empleado, y ahí tú tienes toda la documentación. De la misma manera, tú lo mencionaste, pero yo lo quiero recalcar, el empleado que esté pasando por una situación incómoda dentro del trabajo, que esté pensando que lo están discriminando, que lo están marginando, hostigando. Recuerden que ahora existe el concepto y la reclamación por acoso laboral. Ese empleado tiene que documentar, tiene que tener una bitácora, porque pasa el tiempo y uno se olvida de los detalles. Y esa bitácora debe tener la fecha y lo que pasó, qué me dijo fulano, por qué yo me siento que es una acción adversa o que me está perjudicando, para que cuando usted consulte al abogado, el abogado vea, sí, es verdad, mira esto, tiene todos los elementos para una reclamación de despido injustificado y de discrimen, por ejemplo. Y eso permite que el caso tenga mayor éxito, porque hay una memoria. Dentro de las reglas de evidencia de Puerto Rico y Estados Unidos, se admite los escritos de pasada memoria, los logs, los diarios, se admite en evidencia, y eso permite que el juez o jueza esté más seguro al dictar una sentencia de que el empleado tiene la razón, porque cuando ocurrió eso tomó nota, lo documentó y está en una secuencia de fechas que es coherente. Eso es algo bien importante, y siempre que nosotros tenemos una consulta le pedimos a la persona que si no lo hizo ya, que reconstruya toda la información previa, que la documente, y que de aquí en adelante, si todavía sigue trabajando, pues entonces lleve un registro, particularmente en los casos de discrimen. ¿Cómo podemos entonces resumir? ¿Cuál sería el cierre de esto? Pues resumiendo, la ley 80 del despido injustificado nos dice quién va a ser elegible, también nos dice cuándo el despido sí es justificado, sea por acciones del empleado o sea por cuestiones del patrono, como por ejemplo reestructuración o cierre de operaciones. Te dice cuándo es injustificado y te da unos ejemplos de cómo sería injustificado, y también te dice cuáles son las consecuencias entonces de un despido injustificado, que sería la mesada. Te dice cómo calcular la mesada. Pero, como siempre decimos, es importante que puedas ir donde tu abogado, seas patrono, seas empleado. Es importante que ante un caso, un posible caso, o ante una demanda, puedas ir con tu abogado y puedas examinar si en efecto fue un despido injustificado o no. Bien, pues con esto cerramos. Yo creo que hemos cubierto bien el tema, hemos visto todos los aspectos de la ley. Recuerden, si usted tiene alguna situación en el empleo que usted piensa que están fallando en la reglamentación, que están hostigándolo, que están tratándolo diferente, pues consulte un abogado. Aunque no le hayan despedido, consulte un abogado, porque en muchas ocasiones se le puede dar un consejo que ayude a resolver su situación laboral. Nosotros vamos a regresar la semana que viene aquí en Bufete Emanueli, el podcast. Hasta entonces. Hasta luego.